Saludos cordiales. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que son las ecuaciones diferenciales. Recordando, las ecuaciones diferenciales como primer punto, ¿verdad? Vamos a recordar su definición. Vamos a hablar que las ecuaciones diferenciales son una ecuación que involucra varias derivadas dependiendo de la función desconocida o de las variables dependientes con respecto a lo que puede llegar a ser una variable independiente, ¿verdad? Decíamos que las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar de acuerdo a dos parámetros. El primer parámetro por el cual podemos clasificar una ecuación diferencial es cuando la función desconocida depende de una sola variable. Entonces, esa ecuación la vamos a llamar ecuación diferencial ordinaria, ecuación diferencial ordinaria. Y el segundo parámetro para poder clasificar es cuando la función desconocida depende de más de dos variables. Entonces, eso es una ecuación diferencial parcial, ¿verdad? Porque desconocemos de más elementos. Sin embargo, hay funciones que por lo general son un poquito complejas, pero no dejan de ser parte de la clasificación de ecuaciones diferenciales. Ahora bien, ejemplo de esta teoría que puede salir en una evaluación, podríamos tener, por ejemplo, un cuadro, vamos a hacer un cuadro esquematizando y por acá vamos a tener una ecuación. Podemos tener un tipo de ecuación, si es ordinaria, si es parcial. El tipo de la ecuación va a depender de la variable dependiente. Pero también puede depender esto de lo que sería la variable independiente. Entonces vamos a tener por acá las tipologías. Si de repente tenemos como ejemplo la derivada de y respecto a x igual a 2x más y, estamos hablando de una ecuación diferencial, pero de tipo ordinaria. ¿Por qué es ordinaria? Porque la variable dependiente es la variable y la variable independiente es la variable x. Ahora bien, cuando nosotros involucramos lo que sería la parte de la derivada o la ecuación diferencial parcial, entonces ahí estamos hablando de una nueva tipología y a continuación tenemos un ejemplo. Hago a colación todo este resumen porque por ahí hemos tenido algunas consultas y siempre es importante verlas. Entonces, cuando nosotros ya vemos esta estructura, estamos hablando de derivadas parciales, integración parcial, ¿verdad? Entonces, ahora esta es de tipología parcial, donde la variable dependiente es esta señorita que tenemos acá. Esa es la variable dependiente. Y las variables, ojo, las variables independientes se conocen como X y Y. Puedo tener N estructuras. Por ejemplo, de repente nosotros tenemos la derivada parcial de U respecto a Y igual la derivada parcial de B respecto a X y esto negativo. Vamos a hacerlo bien para que no haya confusión. Y eso sigue siendo una ecuación diferencial parcial,
donde sus variables dependientes ya no solo es una, sino que ahora tenemos dos. ¿Cuáles son esas dos variables dependientes? U y V. Y al mismo tiempo tenemos variables independientes. ¿Cuáles serían? X y Y, ¿verdad? Entonces podemos visualizar que tengo una o dos variables, pero dependiendo de la estructura, así las voy a clasificar como variables dependientes o variables parciales o variables ordinarias. En las ecuaciones diferenciales ordinarias, las variables por lo general va una. En las ecuaciones diferenciales parciales tenemos n cantidad de variables. Eso es lo que lo vamos a clasificar. Existen casos particulares en los cuales se tiene más de una variable dependiente. Por ejemplo, esto que tenemos acá. Vemos que tenemos más de una variable dependiente. Tenemos las variables U y V. Eso tiene un nombre en particular, jóvenes, y a esto se le conoce como la regla de Cauchy. Entonces, a estas reglas particulares es donde nosotros vamos a tomar un poquito de cuidado en cuál tenemos que interpretar o identificar cuáles son las variables de intervención, ¿verdad? Para cada uno de los ejercicios. Ahora bien, la definición o en consecuencia de tener varias variables, una ecuación que tiene las derivadas de una o de más variables dependientes con respecto a más o a una sola variable independiente, es lo que nosotros conocemos naturalmente como ecuación diferencial y eso es lo que por lo general esperamos, ¿verdad? De las ecuaciones diferenciales tengan una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. Si la ecuación diferencial contiene solo dos derivadas de una o de más variables dependientes, eso va a ir respecto a una sola variable independiente. Entonces, eso es lo que todos conocemos como ecuación ordinaria. Pero, ojo, pero si la ecuación diferencial contiene una o más variables dependientes con respecto a una o más variables o a más de una, perdón, variables independientes, entonces esto es una ecuación parcial, ¿verdad? Lo vamos a ir comprendiendo, ustedes ya lo están trabajando en los diferentes ejercicios, pero vamos a poner ejemplos en los órdenes de las ecuaciones diferenciales. Y vamos a empezar con lo que sería la definición del orden de una ecuación diferencial. Siempre va a ser el que me indica el índice que aparece arribita de lo que es la derivada, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo lo que sería la derivada, la segunda derivada de y respecto a la derivada de x al cuadrado, más 5. Y aquí eso va a ser multiplicado por la derivada de y respecto a x y todo esto al cubo, menos 4y, eso va a ser igual al exponencial de x. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con variables dependientes y variables independientes x. ¿Cómo lo sé? Primero es de segundo orden. Las variables dependientes son las y. Estas son las variables dependientes. Y las variables independientes son las X, ¿verdad? Eso puede variar en cualquier momento. O de repente nosotros tenemos la siguiente expresión o el siguiente enunciado. Entonces ahí nosotros podemos ir determinando el grado de cada una de nuestras ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces de repente tenemos el siguiente ejercicio donde me dice 4 derivada parcial de b. Entonces usted ya muy probablemente identificó que eso es una ecuación diferencial parcial de tercer orden. ¿Por qué es de tercer orden? Porque siempre
subíndice me indica el orden de mi ecuación diferencial. ¿Cuál es la variable dependiente de ese señor? Ah, estamos hablando de la variable b. Esa es la variable dependiente. Entonces, las variables independientes son X y Y, ¿verdad? Que no necesitan de una estructura o una operación para obtener su resultado. Cuando hablamos de los grados de una ecuación diferencial, puedo escribirlos como un polinomio con respecto a una derivada y es la potencia que aparece siempre arribita o en lo más alto de la ecuación. Ese es el grado. Tenemos grados de primer grado, de segundo grado, etcétera, etcétera. Y eso solo me va a identificar el grado de mi ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales pueden ser lineales, ordinarias de orden n. Una ecuación ordinaria lineal de orden n es una ecuación que se puede escribir siempre a través de lo que sería la diferencia o la notación matemática propicia para tal efecto. ¿Cómo se escriben las ecuaciones lineales de orden ordinarias de orden n? Por ejemplo, yo puedo tener a la n, desconozco cuál es n, de x, la derivada a la n de y sobre la derivada respecto a x de n más a la n menos 1, si ustedes se fijan, si seguimos acá con el incremento o la derivación, ¿verdad? De esa incógnita o de esa n potencia, y así yo me puedo ir moviendo en el transcurso de grados o de orden, sería de orden de las ecuaciones. Las propiedades características que hacen diferenciales lineales o ecuaciones diferenciales lineales son bien comunes y son particulares. Por ejemplo, la variable dependiente o la y, por así decirlo, la y o todas sus derivadas siempre tienen que ser de primer orden o de primer grado. Los coeficientes son funciones dadas por las variables, entonces esas van a ser diferentes a 0. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos estos coeficientes que sean diferentes a 0 para poder obtener un ejercicio, una complejidad de una ecuación diferencial. Ejemplos que podemos tener de ecuaciones diferenciales de n orden. Podríamos poner, por ejemplo, y menos x derivada de x más 4x derivada de y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1. Es lineal y su variable dependiente es y la variable independiente es x. Si yo quisiera reestructurar o ordenar todo el ejercicio, yo lo puedo hacer. Entonces lo que hacemos es bajamos estos señores que están dentro de paréntesis y ahora bien, identifico cuáles son las variables. Variable dependiente es la y variable independiente es la x, entonces vamos a poner la derivada de x respecto a x para poder eliminar términos, más 4x, la derivada de y respecto a x, igual a 0, y vamos despejando. Ok, ¿qué me queda? Y menos x, más estos señores de acá prácticamente los hemos simplificado, queda la unidad no se pone, más 4x diferencial de y respecto a x igual a 0. Seguimos despejando, seguimos interpretando. ¿Por qué? Porque ahora todo esto prácticamente se ha multiplicado. Entonces ahora tenemos 4x diferencial de y respecto a x más y igual a x.
Lo pude haber multiplicado, pero la lógica me dice distribuyámoslo en la ecuación. Entonces, si esto uno está multiplicando, lo puedo multiplicar. Si está sumando, lo paso a restar. Si está restando, lo paso a dividir. Entonces, ustedes pueden ver la transformación de contenido. Lo que yo ando buscando es despejar mi variable independiente. ¿Cuál es mi variable independiente? La X, ya la determiné. Entonces, en base a eso, yo puedo decir que esto es una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad? Ahora bien, otro ejemplo, otra forma de identificar o demostrar lo que serían o identificar los tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias, yo puedo tener un segundo ejemplo en el cual tenemos y o la segunda derivada de y menos 2 y prima es la primera derivada más y igual a 0. Esto es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2. ¿Por qué es de orden 2? Porque es la mayor grado o el mayor índice que tenemos. Es lineal y es una variable dependiente en y. Y la variable independiente es x. ¿Cuánto vale x? X vale 0, ¿verdad? No lo conocimos. Ahora bien, esto solo es para identificar si es una ecuación diferencial, de qué orden y cómo es. En el parcial, muy probablemente, jóvenes, les va a salir una tabla donde vamos a identificar una ecuación, el tipo, el orden, el grado, la linealidad, la variable dependiente y la variable independiente. Por ejemplo, y vamos a tratar de hacerlo por acá. Acá les vamos a poner la ecuación. Tenemos el tipo, tenemos el orden, tenemos el grado, linealidad, variable dependiente y variable independiente. Ahora bien, haciendo una pequeña práctica, si yo les digo tenemos x, y' más y igual a 3, complete y vamos a poner unos para hacerlo más práctico esto. Y tenemos el siguiente, lo vamos a poner con una parcial, lo vamos a poner para que podamos ver la diferencia o cómo se clasifican. Ok. Entonces vamos a clasificar y así me les va a salir en el parcial. ¿Qué tipo de orden o qué tipo de ecuación diferencial es la primera? Ok, esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué es ordinaria? Porque la variable dependiente es y la independiente es x. Es de orden 3, de grado 1 y es lineal. Todo eso lo hemos identificado con solo visualizar la ecuación. Ahora bien, la segunda ecuación que tenemos es de tipo ecuación diferencial parcial. Ya con solo ver los símbolos, usted sabe que eso es una ecuación diferencial parcial. ¿De qué grado es? No, perdón, ¿de qué orden es? Es de orden 2. ¿De qué grado es? Es de grado 1. No tiene linealidad, no tiene. La variable dependiente es z y la variable independiente es xy. Entonces, como vemos que xy son variables independientes, desde ahí intuimos que es una derivada parcial. Un cuadro así me les va a salir en el parcial, jóvenes. La solución de una ecuación diferencial es cualquier función o relación que satisfaga esa ecuación. En otras palabras, se puede decir que
reduce a una identidad mínima la expresión original. Pregunta de examen. Las ecuaciones diferenciales son todas aquellas que me permiten reducir a una identidad. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿verdad? La solución explícita que nosotros ocupamos es que es una función o una relación que satisface todas esas ecuaciones diferenciales y su estructura es la variable dependiente está expresada en términos de variables y tiene constantes. Eso es una solución explícita. O sea, nosotros tenemos que identificar qué son los componentes de nuestras ecuaciones. Las derivadas, por ejemplo, vamos a poner aquí las ecuaciones, perdón, diferenciales. Vamos a poner un ejemplo. De repente en el examen o en alguna evaluación nos puede decir probar las funciones o probar que las funciones definan por n cantidad de datos si son soluciones explícitas o si son y se aplican al ser una ecuación diferencial. Por ejemplo, x de t, ojo que ya cambió una variable, es igual al exponencial de 5t. Entonces aquí viene n orden y xt es igual a e a la menos 3t. Y sigue siendo de n orden. Esos puntitos significa n orden. Son dos soluciones explícitas de una ecuación diferencial x. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Por ejemplo, si tengo la solución o la ecuación. Eso sigue siendo otro ejemplo. La solución, vamos a trabajarlo de forma separada. Voy a borrar por acá. Esto sigue siendo una ecuación diferencial y lo puedo trabajar, claro, que es lo primero que hago, derivamos. Derivada de x respecto a t, porque t es la variable que ando buscando. Esto va a ser igual si derivamos exponencial de 5t, es lo mismo, solo que bajamos la potencia, ¿verdad? Exponencial de 5 et. ¿Ok? Resolviendo tendríamos entonces la siguiente expresión y eso sería igual a 25 exponencial de 5t. Si yo sustituyo esa expresión que acabamos de encontrar dentro de la ecuación, su derivada me saldría como resultado 0 igual 0, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde nosotros determinamos lo que son las soluciones explícitas. Todo esto me les va a salir dentro de lo que es la evaluación. Ya las soluciones implícitas son funciones que van relacionadas a satisfacer lo que es una ecuación diferencial, pero que involucran estructuras de variables o que van conjuntos de datos implícitos dentro de ellos. Entonces, esas son posibles preguntas de exámenes, jóvenes. Definir cuál es el valor inicial de una ecuación diferencial, cuáles son las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales, cuál es la diferencia, cuál es el dato que nosotros podemos obtener de la tipología, orden, grado, linealidad e identificación de variables. Esto es un breve repaso de lo que ustedes ya saben, no hay nada que ustedes no sepan, ¿verdad? Y estamos ya listos para lo que sería nuestra cuarta evaluación parcial. Éxitos, jóvenes, y bendiciones.